Buenos días a todos. Daros las gracias por asistir a esta mesa de debate que hemos venido a titular y a llamar Claves para salvar tu empresa. Evita el concurso de acreedores. El objetivo de estos próximos minutos es hablar con expertos y profesionales sobre este nuevo texto refundido que ha venido justo en un momento, yo creo que especialmente sensible, afortunado o no. Esto es lo que vamos a ver. Entonces me acompañan, como cada uno lo tiene en su pantalla en un sitio y tenéis los nombres, pero bueno, os voy presentando. Nos acompaña María Jesús Valenzuela, asociada senior de Deloitte Legal, Sergio Ruiz, counsel de Quatre Casas y responsable del área de litigación de Quatre Casas, como decía, José Abad, responsable del área legal de Price en Alicante, aunque no sé si José es Price o PwC. Ya es PwC. Aquí pues nos quedamos con lo oficial. Gonzalo Martín Gullón, socio responsable del Departamento Mercantil y Societario de Garrigues en Alicante, y la persona que tiene un cuadro muy bonito porque nos ha hecho ver que es así, es Cayetano Sánchez Butrón, que es presidente de Fundesem, además abogado y CEO de un importante despacho también en Alicante que lleva su nombre. Gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. En la mesa que convoca Economía 3 viene de la mano de Fundesem, y a mí me gustaría que fuera Cayetano el que brevemente pues, nos diera un poco la bienvenida y también motivara, ¿no?, por qué estábamos aquí. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Estoy encantado de estar con Economía 3, pero sobre todo con ilustres juristas, ¿no?, de máximo nivel, que además representan a grandísimas corporaciones, a grandísimos despachos en el ámbito del derecho en general, pero donde tienen una grandísima especialidad y conocimiento de lo que vamos a tocar ahora, que es el texto refundido de la ley concursal. Como sabéis, si venimos o tratamos de comunicar en los últimos tiempos en Fundesem, realmente Fundesem trata de ser la escuela de negocios, el centro donde pivoten las empresas, no solo para formación, sino también ser un foro de debate con el máximo interés. Y el interés al final se va a demostrar con los participantes en cualquier cosa en la que estemos presentes, como es esta mesa de debate. Por tanto, nada, encantado de estar con todos vosotros, de representar a Fundesem también en esta mañana, en este foro, y nada, espero que sea muy agradable para todos y enriquecedor, estoy seguro. Muchas gracias. Pues os decía que la entrada del texto refundido de la ley concursal, que ya se ha venido hablando mucho, pues se ha hecho efectiva ahora en septiembre, como todos sabemos, y bueno, por lo menos de lo que hemos ido leyendo y publicando en Economía 3, uno de los puntos a favor del texto refundido era la claridad jurídica que aportaba. No aportaba muchas novedades, pero sí, por lo menos lo leído hasta ahora es que da claridad jurídica. En vuestra opinión, ¿es realmente este texto una herramienta jurídica de ayuda a las empresas? Vamos a empezar por María Jesús, que la tenemos virtualmente más lejos. Entonces, ¿para ti es una herramienta de ayuda, María Jesús, realmente? Bueno, yo creo que sí nos va a ayudar. Nos va a ayudar un poco porque venimos con una ley que se ha modificado mucho. Surgió antes de una crisis muy grande y ha surgido y bueno, ha ido evolucionando, y creo que el texto refundido nos va a ayudar en ese sentido. Nos va a ayudar a poder, o nos ayuda ya, ¿no?, a partir del 1 de septiembre, a poder unificar todas aquellas lagunas o todos aquellos campos oscuros que había y que ahora pues la concursada y aquellos que están en situación de preconcurso o quieren realizar algún tipo de refinanciación, pues tenga todo un poco más claro y vaya con una intención ya más de, no tanto de una situación de insolvencia que va a terminar en liquidación, sino ya con una idea más clara de que puede sobrevivir, ¿vale? En tu opinión, por ejemplo, Gonzalo, ¿es simplemente la claridad? ¿Crees que aporta algo más a lo que estaba comentando María Jesús? Bueno, la realidad es que, como su propio nombre indica, es un texto refundido. Entonces,
tampoco su misión era generar una nueva filosofía dentro de lo que son los concursos de acreedores, ¿no? Yo creo que efectivamente a las firmas y a los abogados pues nos ayuda mucho, indirectamente a la empresa todo lo que sea claridad y seguridad jurídica le ayuda, ¿no? Ahora, si la pregunta es, ¿hay algo que significativamente vaya a ayudar a las empresas? Pues porque ese concepto de que una vez que entras en concurso ya no sales, y esas dificultades y sobre todo pues, esos tiempos tan largos que lleva un concurso de acreedores, y bueno, todo eso pues verdaderamente yo soy bastante escéptico. Yo creo que además en la situación actual pues aparte del texto refundido, pues yo creo que ya se nos ha quedado un poco atrasado, porque al margen de que haya entrado en vigor el 1 de septiembre, pues como sabéis todos los medios de comunicación lo que dicen es que va a haber una avalancha de concursos a partir del día 1 de enero y lo que se va a producir es un atasco en los juzgados, con lo cual vamos a volver a involucionar en ese sentido. Sergio, ¿pesa más la claridad? O sea, ¿aporta más claridad que deja lagunas? ¿Qué lagunas deja el texto refundido? Bueno, yo, en relación con lo que estábamos comentando, yo entiendo que, bueno, pues como efectivamente comentábamos, es un texto refundido y, por tanto, la misión no era hacer innovaciones o hacer una reforma profunda de la normativa concursal. La normativa concursal como tal puede ser útil y eficaz para empresas que están en una situación de insolvencia, aunque a la vista de la realidad, pues bueno, los datos objetivos son que en datos del Registro Mercantil Central de los últimos, prácticamente desde la aprobación de la ley concursal, 9 de cada 10 empresas que presentan concurso, ahí va evolucionando con los años, 92 en unos casos, 93 en otros, pero más del 90% de las empresas que presentan un concurso termina en liquidación. Por lo tanto, hasta la fecha o con la anterior crisis no ha sido un instrumento útil y eficaz. En lo que tenemos que analizar son las causas de por qué el concurso no ha sido útil y eficaz. Y la conclusión a la que llegamos es que, en general, el concurso se presenta muy tarde cuando la empresa ya no tiene ningún tipo de viabilidad, cuando se han producido incumplimientos contractuales muy graves, con resoluciones de contratos, con penalizaciones importantes, incumplimientos generalizados de pagos, salida de puestos clave de trabajadores dentro de la empresa. En definitiva, cuando la empresa ya no es salvable. En estas condiciones es muy complicado. Por tanto, respondiendo a la pregunta que hacías, la ley concursal sí que puede llegar a ser un instrumento útil y eficaz y puede ser de ayuda a las empresas, pero para ello es necesario hacer el análisis de cuándo debemos ir, no necesariamente al concurso, sino cuándo debemos utilizar o hacer uso de los mecanismos preconcursales, porque igual tampoco es necesario ir al concurso. Y en cuanto a las lagunas, como todo texto legal es mejorable. Hay una que bueno, pues que no es mía, sino que viene haciéndose una crítica respecto del tratamiento de los créditos de derecho público, que reforma tras reforma han ido ganando privilegio, en detrimento un poco también de esa viabilidad de las empresas en muchas ocasiones. Y por otro lado, pues también sería deseable un acortamiento de los plazos o una mayor celeridad, sobre todo en aquellas operaciones que pueden dar viabilidad no solo a la empresa, sino también a las unidades productivas de las empresas. Pero tú ponías el acento efectivamente en que las empresas ya están llegando más tarde, pero en tu opinión, por ejemplo, José, la ley sí que aporta claridad, es herramienta, porque aquí el problema, por lo que estaba poniendo encima de la mesa Sergio, el problema es que las empresas llegan tarde, no que la ley o la normativa no sea de ayuda. A ver, la ley aporta claridad, en realidad. Lo ha dicho Gonzalo y lo ha dicho Sergio. Es un texto refundido. El gobierno estaba muy limitado porque solo tenía la posibilidad de, dice la Constitución, regularizar, aclarar y armonizar la legislación ya vigente. Por tanto, sí aporta mucha claridad. Estaba muy dispersa la legislación concursal. Todas las modificaciones de la ley del 2003 se han planteado en un solo documento. El problema es que, bueno, sigue teniendo lagunas y, sobre todo, está creando problemas en cuanto a las posibles incongruencias entre este texto refundido y la legislación que estaba armonizando. Hay determinadas normas sobre venta de unidad productiva, sobre remuneración de administradores concursales en fase de liquidación, que parecen contradecir lo que, en teoría, solo podían
unificar. Y eso nos lleva al problema de cómo van a aplicar los juzgados de lo mercantil esta cuestión y, sobre todo, al riesgo de que se produzcan recursos de inconstitucionalidad por entender que el gobierno ha sobrepasado sus competencias al, aparentemente, modificar la legislación anterior. Yo quería comentar también que el problema que hemos tenido, que no lo hemos comentado ninguno de los cuatro, ¿no? Es que se ha aprobado un texto refundido que ha entrado en vigor en septiembre cuando hay pendiente la transposición de una directiva sobre reestructuraciones muy importante. Entonces, se prevé una transposición, o por lo menos la norma se prevé que sea en verano de este 2021, pero ya en las bambalinas del Congreso sí que se escucha que se va a transponer antes. Entonces, si estamos teniendo en cuenta una normativa que ha entrado en vigor el 1 de septiembre y que parece que en el Congreso se está diciendo que van a intentar transponer la directiva en diciembre, aunque luego se transponga en enero, es muy poco tiempo. Entonces, vamos a tener una normativa que no es totalmente distinta al texto refundido, pero que sí, en la que sí va a prevalecer mucho toda la alerta temprana, toda la refinanciación previa, todo un concepto de viabilidad que nosotros todavía socialmente o culturalmente hablando no tenemos asumido. Entonces yo creo que un problema, entre comillas, sí que ha sido el intentar aprobarlo pronto, cuando teníamos en ciernes una transposición muy importante, sobre todo en nuestro ámbito. Entonces, Cayetano, el problema es que la ley soluciona, no, la normativa soluciona, no soluciona. Bueno, tiene un elemento positivo, además, básicamente lo han comentado todos, que es por lo menos refunde. Vale, ok, ya tenemos un texto refundido. Como también se estaba comentando, y estoy completamente de acuerdo, vamos, no puedo no estar de acuerdo, solo podía refundir, ¿no? Evidentemente, lo que está comentando María ya es una modificación con la transposición realmente normativa. Seguramente unos cambios ya sí relevantes, ¿no? Que se producirán, pues efectivamente, durante el año 2021, ya veremos cuándo, ¿no? Entonces, bueno, como realmente lo que estamos haciendo no es innovar en la norma es la misma, se ha refundido, genial. Hay dudas, lo ha comentado Ana José, puede haber dudas sobre algunos aspectos, si son de nueva regulación o están excediendo los propios límites de lo que debe ser un texto refundido. Ya veremos qué ocurre con esto, pero realmente el objetivo era tener este texto refundido. A partir de aquí, efectivamente, desde el punto de vista de fondo espiritual o filosófico de la norma, también en mi opinión poco altera, poco cambia, digo esencialmente o radicalmente, no tenemos algo absolutamente novedoso y por tanto las mismas disfunciones que teníamos previamente con la normativa anterior no refundida y que tenemos ahora con el texto refundido son las mismas. ¿De acuerdo? Pero entonces el problema es un problema de que el empresariado en general, y aquí sobre todo sabéis que en Comunidad Valenciana y Alicante es mucha pyme, no conoce bien la ley, porque lo decía Sergio, 9 de cada 10 llegan prácticamente más en fase de liquidación que en fase de concurso. Como lo has citado tú, Sergio, entonces, ¿crees que es suficientemente conocida la normativa? ¿O es un problema, como apuntaba ahora María Jesús, de cultura empresarial? Bueno, no es que sea una percepción subjetiva de los empresarios que prácticamente ven la ley concursal como una ley de liquidación, porque en la práctica y ateniéndonos a los datos objetivos de Registro Mercantil Central viene siendo así. Es decir, 9 de cada 10 o bien directamente van a liquidación o bien aprueban un convenio, pero no lo pueden cumplir y terminan en fase de liquidación. Esto es un hecho objetivo, es decir, que en la sociedad no se entiende el concurso como un instrumento para dar viabilidad a las empresas. Esto es un hecho objetivo que no admite discusión. Sin embargo, yo entiendo que la ley concursal nos da mecanismos para reestructurar la deuda y es posible que si nos anticipamos al problema, cuando la insolvencia está en una fase muy incipiente o todavía incluso cuando es inminente, haciendo un análisis muy riguroso tanto de la tesorería de la que disponemos a corto o medio plazo y en su caso de la viabilidad que puede tener la empresa, el concurso o los mecanismos preconcursales y de refinanciación de deuda puedan ser muy útiles para superar esa situación de crisis. Es decir, lo que sí que resulta evidente es que el concurso no resulta útil cuando ya pues, la empresa prácticamente ha dejado de tener actividad. Ahí se cumple uno de las finalidades del concurso, que puede ser la de tratar o la de evitar la responsabilidad en que puedan haber incurrido los administradores o evitar que incurran en esa responsabilidad, pero
quizás no cumplimos con la misión fundamental que tiene la ley concursal, que, como decía la exposición de motivos de la ley 22/2003, es salvar empresas, ¿no? Y tener el convenio un poco como la solución normal del concurso, a pesar de que, bueno, la realidad nos indica que actualmente viene siendo lo contrario. ¿Cómo podemos entonces, Gonzalo, cambiar esa percepción hacia el empresariado? ¿Cómo, por ejemplo, estáis trabajando vosotros para que se den cuenta de que es una herramienta? Porque pues, los datos nos demuestran una y otra vez que da igual que sea texto refundido que no, que ya se llega tarde, que no se utiliza como herramienta. Bueno, yo discrepo ahí un poco de Sergio y de Cayetano, porque yo creo que no podemos poner el foco de llegar tarde en una decisión del empresario por falta de cultura. Lo que hay es una cultura en España, empezando por las entidades financieras, en las cuales en el momento en el que una empresa pues empieza a tropezarse, pues es de todos conocido que las entidades financieras, pues lejos de ayudar, pues en un gran porcentaje de probabilidades, pues lo que hacen es acelerar el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que el temor del empresario a pedir el concurso es que en el momento en el que alguien huele que bueno, pues que tienes problemas, vas a acentuar tu problema en unas carencias de apoyo al capital circulante muy importante. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en general casi todas las empresas pues tienen un periodo medio de cobro superior al de pago y por tanto pues necesitan financiación de circulante. La financiación de circulante está apoyada en pólizas de crédito, en pólizas de descuento. Los bancos empiezan a poner problemas. Como no tienes dinero, empiezas a fallar a tus proveedores. Tus proveedores empiezan a dejar de suministrarte material porque no les pagas y por tanto pues dicen, no me pagas al contado o no funcionamos. Entonces decimos, no, pues pido un preconcurso, meto lo que antiguamente se llamaba un 5 bis, que ahora va a ser un 583, ¿no? Bueno, y ahora, ¿a qué nos lleva eso? Pues nos lleva a que en el momento en que metes el papelito en el juzgado dices, bueno, pues ahora ya puedo tener un poco más de oxígeno y dejar de pagar. No, tienes que seguir pagando exactamente de la misma manera. Si no pagas a Hacienda, tienes un recargo. Si no pagas a un banco, vas a tener el descubierto. Entonces, realmente el banco dice, ¿a mí de qué me ayuda? Perdón, la empresa que dice, ¿a mí de qué me ayuda? Pues me ayuda poco, porque realmente si nos vamos al espíritu del texto refundido, el propio libro segundo donde se han encuadrado todas esas operaciones es que las llama libro segundo preconcurso. Y el preconcurso ya lo que está diciendo, no, es que esto es antes del concurso, el concurso va a llegar. Claro, tenemos que salirnos de esa filosofía y la cultura no es que sea la decisión del empresario individual, es que en general en el mercado, porque esos mismos empresarios cuando son acreedores y son proveedores de su cliente que tiene problemas actúan igual. En el momento en que alguien tiene problemas, como ya sabe que eso se va a atascar, le retiran la ayuda. Y eso estoy seguro de que mis compañeros son plenamente conscientes porque se han visto en la misma que existen circunstancias que hacen que el empresario no sea amigo de llegar al concurso, porque piensa que le pueden ejecutar un aval, porque piensa que le pueden hacer un vencimiento anticipado, porque se va a quedar sin circulante, porque si tiene como cliente al Corte Inglés en el momento en el que no pueda cumplir una se lo van a quitar y automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Que retrasan la decisión al máximo posible. Entonces, ¿son culpables de retrasar la decisión? Desde luego. Pero en mi opinión es que la gran mayoría de las veces tienen motivos fundados para no tomar la decisión en ese momento, porque si la tomaran antes, muy probablemente el resultante sería el mismo. Entonces, como buenos padres, intentan salvar a sus hijos de la mejor manera que pueden. Perdonar si me he extendido un poco. No, lo que pasa es que, bueno, pones encima de la mesa un problema que ya no es solo cultura empresarial, es cultura global, porque ya metes por medio administraciones, entidades, etcétera, etcétera. José, en este sentido, ¿se puede hacer algo para corregir toda la problemática que acaba de exponer Gonzalo? Bueno, lo primero, yo debo confesar que no soy tan pesimista como él. Si partimos del dato que ha dado Sergio, que es muy interesante, ese 92-93% de empresas que acaban en liquidación, evidentemente parece una cifra muy mala. Si la comparas con la cifra
cuando empezó a aplicarse la ley concursal, hemos mejorado. Antes estábamos en un 99%. Por tanto, parece que ese derecho preconcursal, que bueno, quizá el nombre no es el adecuado, no es un derecho preconcursal, es un derecho para intentar evitar el concurso, aunque muchas veces lleve al concurso. Ese derecho preconcursal que se ha ido generando a lo largo de la aplicación de la ley, las modificaciones que se han ido sucediendo, claramente, por lo menos, han mejorado las muy malas cifras sobre liquidación. Y sobre eso, lo que es más importante es lo que ha empezado a apuntar María Jesús. Es que este texto refundido puede tener una vida cortísima, porque tenemos una directiva comunitaria, la 1023 del 2019, pendiente de transponerse. María Jesús habla de meses para su transposición, de 3 meses, si no me equivoco, ha hablado, y esa directiva lo que va a establecer es aumentar enormemente el número de herramientas preconcursales. Es decir, la evolución de la legislación concursal en Europa tiende hacia buscar todo tipo de soluciones al concurso, intentar evitar el concurso. Decía Gonzalo que a la gente no le gusta entrar en concurso. Bueno, es evidente, es decir, el derecho concursal es un derecho que a nadie le gusta porque supone la existencia de una insolvencia previa, pero es un derecho absolutamente necesario y eso, y cada vez tenemos más herramientas para intentar evitar la a veces inevitable entrada en el concurso. Pero Gonzalo ahí ponía también pues todo el problema que conlleva empezar a tener problemas con el pago a tus proveedores, temas de tesorería y liquidez. Yo no sé, Cayetano, al final, si la normativa es una normativa para salvaguardar y de prevención, sí. ¿En qué momento o qué indicadores o claves podemos dar al empresariado para que sepa que puede salvar la empresa, que es el objetivo? Bueno, yo creo, no sé si estoy de acuerdo. Voy a hablar realmente de lo que veo. A mí me parece que está absolutamente estigmatizado el concurso. Desde el momento que es un estigma, ningún empresario quiere entrar en concurso. ¿Por qué? Porque en la práctica es que se entra al concurso para liquidar la empresa, con independencia de que, como estaba comentando José, vale, hemos mejorado, ¿de acuerdo? Genial, pero sigue siendo así. Es decir, se utiliza el concurso como una vía para liquidar la empresa, básicamente, y como una vía para eximir de responsabilidad al administrador o liberarle de responsabilidad. De hecho, aunque parezca mentira, no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando he tenido que explicar a algún cliente que existe un concurso de continuidad para salvar la empresa. Entonces decimos, claro, llegan tarde. Es que no existe una cultura, no hemos sido capaces de trasladar, digo todos, ¿vale? La sociedad, no tenemos dentro, hablemos en primera persona también, no tenemos dentro el concurso como remedio, como posibilidad para que la empresa tenga continuidad. No está dentro de la información que tiene el empresario. Hablo en general, ¿de acuerdo? Sé que muchos empresarios sí, pero otros muchísimos no, en cuyo caso el concurso es, no sé, les suena la quiebra, la liquidación, el final de la empresa. Por tanto, si partimos de ahí que es un estigma que no es generalmente conocido, claro que se llega tarde. Se llega tarde continuamente. Cuando llega ya está en una situación que realmente, básicamente, nos encontramos con que la única posibilidad que le podemos ofrecer al empresario es pues liquidar la empresa de una manera ordenada y evitar su responsabilidad. Y es una pena, ¿no? Y muchas veces tenemos que luchar, y se consigue a veces, que haya concursos de continuidad. Pero estoy de acuerdo en general con lo que habéis comentado, en el sentido de que no está preparada la normativa, no está en el espíritu de la norma salvar la empresa. Se nota hasta en la estructura de la norma, como estabais comentando antes, hasta en la propia estructura. Por tanto, si partimos de eso, yo creo que aquí sí que debe haber un cambio, debería de producirse un cambio más importante más adelante, en el sentido de que haya mecanismos reales de que la empresa pueda sobrevivir y no tenga una imposibilidad de continuidad precisamente por el cierre, digamos, del grifo que se le produce tanto por proveedores como por entidades financieras y la propia administración pública. Hablemos de Hacienda o Seguridad Social. Yo creo que, perdona, Ana, yo creo que no es un tema de hablar de falta de cultura o de culpabilidad o no culpabilidad de nadie, sino que es un tema de que los operadores jurídicos creo que todos tenemos el deber y la obligación de poner de manifiesto que existen
estas alternativas. El concurso, como decía antes José, es la más grave de todas, es decir, el concurso es la última solución. Pero que existen también otros mecanismos anteriores y previos que pueden dar solución y que pueden dar viabilidad a las crisis empresariales. Es un tema, es una labor que debemos desarrollar los operadores jurídicos y, en nuestro caso, los abogados. Yo creo que es un tema definitivamente de formación. Porque, al igual que yo siempre he pensado que en bachillerato, ¿no? Tendríamos que tener todo una asignatura de derecho para saber qué es un contrato de arrendamiento, para saber cualquier cosa mínima, ¿no? Aquí creo que la asignatura concursal debería ser obligatoria. Cuando hablábamos de cultura empresarial, yo me refiero más a una cultura empresarial en genérico, ¿no? Tanto de entidades financieras como de administraciones públicas. O sea, yo recuerdo que en Derecho, la carrera, el Derecho concursal para mí era una optativa. Que la cursé porque me encantaba, porque me encantaba el mercantil, pero nunca nunca pensé que tendría este desarrollo, ¿no? También fue antes de todas las crisis y demás. Pero creo que es un tema de formación, que a las entidades financieras, a las administraciones públicas, todo funcionario que vaya a tratar con una empresa en concurso debería tener una mínima formación en el sentido y también tener esa posibilidad de poder ayudar, porque además todos sabéis que la administración pública no ayuda porque además lo tienen así estipulado, lo tienen así por una normativa interna propia y va a seguir pasando con la directiva, además, porque el crédito público se deja libre albedrío de los estados. Entonces, es un tema de formación que podamos formar a todo el conjunto empresarial, a todo el que forma parte de esa cultura empresarial, de ese conjunto empresarial. Pero habéis hablado mucho, pero ¿qué claves, por ejemplo, vosotros desde los despachos y desde vuestra experiencia se puede dar o qué indicadores se les pueden dar ahora mismo a los empresarios para que no lleguen tarde? Para que, sin conocer, porque el problema que estamos exponiendo aquí es que no hay un conocimiento de esas otras figuras o esas otras alternativas que sí que te da la norma. ¿Qué indicadores les podemos dar o qué asesoramiento? Ya sé que es difícil en genérico, ¿eh? ¿Qué indicadores les podemos dar? Bueno, nosotros lo que siempre planteamos es, vamos a ver siempre, nadie quiere estar en una situación de insolvencia, pero cuando existe la situación de insolvencia hay que analizar cuál es la situación, hay que ver si la empresa es viable y cuáles son sus necesidades de financiación, ver si esa financiación se puede obtener fuera de una situación preconcursal o hay que plantearla dentro. Hay que ser realista y en esto discrepo de Gonzalo y estoy de acuerdo con Sergio. Sobre todo este ejercicio hay que hacerlo pronto. Es decir, lo que hay que evitar es una empresa con una situación complicada, si se deja ir, va empeorando su situación en el tiempo, en parte por culpa de las entidades bancarias, pero en todo caso va empeorando su situación. Si el problema se analiza con suficiente antelación, es mucho más fácil buscar esas soluciones que pueden ser dentro o fuera del concurso. Puede ser incluso la entrada de capital externo, etcétera. Entonces, yo sí creo que es importante la anticipación en el tiempo. Y, de hecho, es posible que el Real Decreto 16/2020, del que creo que luego vamos a hablar, esté generando en algunos mercantiles la sensación de no hay prisa, ya veremos a final de año. Sí, pero al final tenemos que apuntar solo a temas de, por ejemplo, ¿es el Departamento de Tesorería el que tiene que lanzar la alarma, en vuestra opinión? ¿Es al final un asesoramiento integral, que yo creo que la mayoría de vosotros es lo que prestáis a las empresas? En tu opinión, por ejemplo, Cayetano, ¿tenemos que dar esa alarma antes? ¿Es una cuestión de que yo creo que la tesorería no alerta? El otro día hablábamos con industriales de la ventaja que puede suponer y la posibilidad de poder salvar unidades de negocio, que ni siquiera se contempla. Pongamos ejemplos. Bueno, yo, vamos a ver, por concretar, ¿de acuerdo? Una concreción. Yo no culpabilizo a nadie. Quiero decir, antes lo que he comentado, que es un problema de todos. ¿De acuerdo? De todos. Esto no está en la cultura en general. El problema, por supuesto, nuestro, como operadores jurídicos, ¿no? Entre comillas, cada uno dirá, yo no, da igual. Estoy hablando en general, no estoy personificando de instituciones de formación como el Fundesen. Quiero decir, aquí todos, por la administración pública, tenemos que tratar de que haya una mayor cultura, como también comentaba María,
acerca de estas herramientas. Y hablo en plural ya, porque efectivamente, ¿qué se detecta? ¿Qué es lo primero que se detecta en la empresa? La iliquidez, la falta de liquidez, la caja. En el momento que una empresa está teniendo problemas en este sentido, es un indicador claro. A partir de aquí, y también, como estaba comentando José y el resto de compañeros, hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Claro, si esto lo detectas rápido, puedes tener una simple disfunción en el timing de cobro-pago, ¿de acuerdo? Puedes tener un problema y resolverlo con un problema de financiación, con una renegociación con tus proveedores. Es decir, es que hay muchas soluciones cuando se detectan los primeros síntomas, las primeras alertas, ¿no? Que podría ser esa, por ejemplo. Entonces, a partir de aquí hay muchos remedios y efectivamente siempre sería el concurso de acreedores o la vía concursal la última ratio y la última vía. ¿De acuerdo? Porque es que hay muchos remedios previos. Entonces, yo creo que el carácter preventivo, cuando estas alarmas saltan y la posibilidad de actuar en ese momento es lo ideal. Lo que ocurre es que a veces este problema pues a veces se obvia por parte del empresario, se centra en otras cosas, en la marcha del negocio, en el funcionamiento, en la clientela, en captar y no ve que tiene un problema de tesorería que le puede bloquear la empresa, incluso puede hacer perder definitivamente o puede matar a la propia empresa, puede morir esa empresa. Entonces, yo creo que hay que detectarlo en esa fase muy inicial porque a partir de aquí el remedio concursal sería el último, habría otros previamente. Pero yo creo que es la iliquidez, los problemas de caja, puede ser un síntoma que digo que a veces se solventa fácilmente y en otras ocasiones pues podría requerir, porque fuera un problema ya estructural, la vía concursal, pero posiblemente pudiera ser de continuidad y no de liquidación o salvar parte de la empresa, como estáis comentando ahora. ¿Consideráis algún factor más antes de pasar a otra cuestión que os quería plantear? Yo, por defender un poco mi posición, yo creo que, y utilizando las palabras de Cayetano, si es que lo ha dicho Cayetano, ¿qué hace el empresario? La opción del concurso es la última. ¿Por qué? Porque desde que detecta que tiene un problema de insolvencia, intenta hacer un montón de cosas, mejor o peor, y deja el concurso para el final. Es decir, el concurso no es una opción alternativa, es una opción subsidiaria. Es decir, cuando no me salen bien, negociar con los bancos, renegociar con los proveedores, cambiar los contratos, renegociar. Cuando no me sale bien nada de eso, entonces ya sé que no tengo otra opción que el concurso. ¿Por qué? Porque si pones el concurso en primera opción, vas a tener muchas más dificultades que si la pones en última, porque te va a costar mucho más negociar con todos esos operadores. Entonces, dentro de ese cambio de cultura, yo me reafirmo en que no es que yo le tenga manía al concurso y no quiera entrar, es que la mayoría de las veces, y eso mis compañeros lo saben positivamente, porque entre otras cosas, tanto Deloitte como Price hacen planes de negocio de viabilidad, todas esas refinanciaciones se negocian a veces ni siquiera habiendo metido el 5 bis. Se hacen simplemente con un waiver, se hacen simplemente de buena fe. ¿Y qué pasa con las entidades financieras? Que aún así, a lo mejor están 3, 4, 5 meses para negociar un acuerdo de refinanciación. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley concursal dice, no, es que esto en 3 meses tiene que estar liquidado. En la práctica es imposible. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que la opción concursal debería ser anterior, que debería analizarse de una manera previa y que, por supuesto, lo deseable sería que la ley concursal tuviera unos mecanismos más eficientes para que no quedaras estigmatizado en el momento en que coges esa herramienta. Pero la realidad de los hechos, como decía Cayetano, vamos mejorando, pero la realidad de los hechos sigue siendo la que es. Entonces, esperemos que la directiva o la transposición o la reforma que venga pues mejore un poco lo que está sucediendo en la práctica. Yo creo, perdona Ana, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo que el concurso es la última opción siempre, ¿no? Pero sí que entiendo fundamental, como decía Cayetano, esa anticipación al problema, ¿no? Que se detecte la insolvencia en un momento muy incipiente o cuando todavía no tenemos insolvencia. Es decir, se trata en definitiva de analizar cuál va a ser mi tesorería, cuál va a ser mi solvencia, si voy a poder realizar o no mis pagos en el corto y en el medio plazo y de valorar si realmente la empresa es viable y lo que tiene es un problema puntual de liquidez. Y efectivamente, como decíamos, es decir, hay que graduar un poco las medidas. Evidentemente, lo primero que trataré será una refinanciación, trataré de buscar los mecanismos, hablamos de mecanismos preconcursales, pero como decía antes José, o paraconcursales, es decir, precisamente para evitar esa situación de concurso y si no,
iré al procedimiento concursal. Pero evidentemente esto lo tengo que hacer en una fase muy incipiente para que si tengo que ir al concurso todavía sea viable la empresa y no se hayan producido pues ese sobreseimiento general de pagos o ese incumplimiento general en los pagos. Habéis hecho una exposición general y yo quería aterrizarlo un poco en el territorio. Antes lo he citado brevemente y es el tema de que estamos en una provincia como Alicante, comunidad, y en España en general, de pyme, micropyme y componente de empresa familiar. Y aquí es más del 90% del tejido empresarial. ¿Consideráis que encima además esto es un escollo? Porque os lo traslado porque sin ir más lejos, hace un par de semanas desde el IBIAE, que es la Asociación de Empresas de la zona de IBI, que es una zona industrial de Alicante, decían que, bueno, que la ley concursal venía a ser tabú. Ninguna familia se planteaba ir al concurso porque era como, aquí acaba mi herencia. Entonces, ¿consideráis, María Jesús, que sea pyme dificulta poder entrar en un proceso que requiere una estructuración y una planificación? ¿Que sea empresa familiar eso también lo dificulta o no es vuestra experiencia? Yo entiendo que no, que no lo debería dificultar. ¿Qué pasa? Que el principal problema es que cuando es una empresa familiar hay mucho préstamo personal de la familia, ya hay personas físicas implicadas y también hay deuda pública también por medio. Entonces, lo que nos está pasando ahora, que ya pasaba antes, ¿no? Pero ahora, pues bueno, hay más preocupación, es que se presenta el concurso de la persona jurídica y de forma paralela se presenta el de la persona física. Entonces, ahí pues tienes que intentar llegar a un convenio. Nosotros estamos ahora en uno, que no sabemos si salvaremos en Cataluña, unificando esa persona jurídica para intentar llegar al convenio y enlazándolo con el convenio de la persona física, porque la deuda de la persona física es totalmente aval a esa persona jurídica. Entonces, las familias invierten todo su patrimonio en su empresa, porque es su vida. Y ese es el principal escollo. ¿Qué es lo que venimos mencionando desde el principio? Pues bueno, la anticipación, que es esencial, y ya la directiva también habla de esto, de va a intentar ayudar a estas pymes y pequeñas empresas familiares de muchas maneras. Entonces, yo creo que hay que intentar aguantar e intentar anticiparnos a todo esto. ¿Compartís el resto? Porque María Jesús nada más empezar ha dicho debería no ser un problema. Lo has dicho claro. Políticamente muy bien. ¿Compartís el resto la idea de que sea o no es un escollo que sean tan pequeñas y familiares? Yo creo que sí que es un escollo, ¿no? No sé qué pensáis, vamos, totalmente. Es decir, aquí el problema es no solamente, que lo comentaba María y es verdad, ¿no? El aval personal o la garantía personal, que normalmente es la empresa pequeñita, la empresa familiar y la empresa de la provincia de Alicante por el tamaño precisamente reducido, se produce muchas veces, si no es la vinculación con todo el mundo. Es decir, el pequeño empresario y el empresario familiar tiene una vinculación extraordinaria con sus trabajadores, una vinculación extraordinaria con sus proveedores. Entonces, claro, no actúa y es muy difícil que actúe, y nosotros, yo sé que todos tratamos de asesorarles en ese sentido, de una manera objetiva. Es que lo subjetivo está totalmente presente. Y este tipo de personas, el no pagar a un proveedor, un trabajador o tener un problema o entrar a un concurso, repito, es que lo marca y lo estigmatiza. Es la empresa que va a acabar mal, ¿de acuerdo? Por conocimiento general, ¿no? Digamos, por cultura general. No digo que sea así. En cuyo caso, pues yo creo que les cuesta muchísimo y, como han comentado otros compañeros, posponen la decisión más que nadie, ¿de acuerdo? Les duele mucho. Entonces yo creo que sí que es un problema, es un hándicap, el tamaño y la condición de empresa familiar y la relación de ambos, ni te cuento, empresa familiar pequeña, ¿no? O pyme, micropyme, es increíble, influye muchísimo en la decisión tardía, en mi opinión. Sergio, José. Sí, bueno, yo ahí creo que debemos distinguir el plano legal o el plano objetivo del plano subjetivo, como bien decía Cayetano. En lo que es el funcionamiento del procedimiento, no afecta sustancialmente el tamaño de la empresa y va a depender más del momento que del tamaño de la empresa, del momento en el que lo presentemos. Y luego, en cuanto a las circunstancias subjetivas, pues sí que normalmente en este tipo de empresas pues el empresario ha dado garantías a las entidades financieras, lo cual también es un escollo porque en muchas ocasiones, como bien decía María Jesús, hay que presentar también el concurso
personal, que depende del concurso de la sociedad, porque en el fondo toda esa deuda son fianzas y garantías dadas para el caso de que la empresa no responda, y por tanto ambos convenios estarán vinculados. Sin perjuicio de ello, yo creo que tenemos que volver un poco a lo del principio, ¿no? Al hecho de que va a depender del momento en el que presentemos el concurso o al momento en el que adoptemos esas medidas de refinanciación previas al concurso, y al momento en el que se detecte esa situación de insolvencia, la batería de medidas que se van a emplear, ¿no? Porque si simplemente pues nos dejamos, se deja arrastrar por la situación, terminaremos en lo que hablábamos al principio también, ¿no? En un concurso con liquidación. Por tanto, insisto en ese análisis al que nos referíamos al principio y en esas medidas ya no concursales, sino preconcursales que hagan que no entremos en esa situación de insolvencia. José, tú que estás en Alicante y que por tanto conoces bien la situación del tejido empresarial, para vosotros, por ejemplo, ¿eso es un escollo para vosotros o no? Pero lo ha dicho Sergio, es un escollo emocional por parte del empresario, es decir... Sí, lo ha dejado claro ahí. El problema no es que la ley se adapta al tamaño de cualquier empresa, es que, lo has dicho antes, que en IBI es un tema tabú. Nosotros hemos tenido reuniones para intentar solventar problemas de solvencia de clientes que han empezado diciendo, en cuanto se pronuncia la palabra concurso, nos levantamos y nos vamos. Es decir, no contemplaban esa posibilidad, aunque era, de hecho, la solución más adecuada. Es un problema emocional muy grave porque, efectivamente, lo ha explicado muy bien Cayetano, la vinculación con trabajadores y proveedores es muy personal, la empresa es parte de la familia y es muy difícil que el empresario familiar asuma que tiene un problema de insolvencia. Por eso es muy necesario que un director financiero externo, un asesor externo, que alguien que no tenga esa implicación emocional dé la voz de alarma temprana para evitar que la empresa, que cuando se asuma el problema sea demasiado tarde. Esto nos dibuja un panorama, pero ya sabéis que los medios tendemos a ir hacia adelante y no es que sean quinielas, pero nos gusta trabajar y escribir sobre lo que va a venir, ¿no? Antes se ha mencionado y es la fecha del 31 de diciembre. Hay muchas corrientes, pero dos mayoritarias por parte de los expertos, o por lo menos con los profesionales con los que hablamos, y es que antes del 31 de diciembre, el mes de diciembre va a ser un mes de preconcurso, y luego estará el de enero, que ya ha salido aquí en el debate, que será un aluvión de presentación de concursos. ¿Prevéis vosotros o tenéis por vuestra experiencia y contacto con empresas que eso va a ser así? Gonzalo, que te veo que sonríes cuando te he dicho lo de un enero de mucho. Bueno, yo suelo sonreír. Vale. Yo, en ese sentido, aunque haga mal tiempo, yo creo que siempre es bueno. Aunque venga una alusión de concurso. Hay que intentarlo, ¿no? Pero sí, estar de buen humor yo creo que ayuda por lo menos a disminuir toda esta tensión que estamos viviendo y más ahora con el tema del COVID, ¿no? Efectivamente, yo creo que la situación financiera, los índices de confianza empresarial que hay tanto en España como a nivel Comunidad Valenciana, las estadísticas y encuestas que hace el Colegio de Economistas. Sabes que el Colegio de Economistas de Valencia es muy activo haciendo encuestas de confianza y tal. La verdad es que yo soy bastante poco optimista para lo que viene en el 2021. De hecho, a mí me encantaría que la ley concursal pues sirviera de herramienta para que cuando alguien presenta un preconcurso, pues el preconcurso tuviera algún efecto más que los que la ley le reconoce, ¿no? Para que el empresario pudiera estar algo más protegido o pudiera sacar algo más de ventaja o de tranquilidad mientras negocia, ¿no? Pero la realidad es que somos muy pesimistas y sobre todo lo que estamos viendo es que tampoco se está apreciando el hecho de que retrases el concurso no implica que si no lo presentas en el 2020 estés eximiéndote de responsabilidad, ¿no? Porque el problema que estamos observando es que se está produciendo una agravación de la insolvencia
en muchas empresas, y luego a lo mejor para cuando quieran pretender presentar el concurso en el mes de enero, pues a lo mejor efectivamente en ese momento ya no solo es tarde, sino que además encima están incurriendo en una responsabilidad personal, ¿no? Por tanto, yo creo que en el momento en el que socialmente todo el mundo empieza a pensar, bueno, ya se acaba la prórroga, ¿qué hacemos? Pues empieza a presentar concurso ya, porque es que ya no es que te hayas quedado el último, o sea, es que se te han ido todos los autobuses y como no vayas al concurso ya, vas a tener un problema mucho más gordo de lo que ya lo tienes, ¿no? O sea, que en ese sentido sí, yo soy poco optimista, ¿eh? Y deseo y rezo para que la reforma que tiene que venir venga cuanto antes. María Jesús, ¿también tenéis una previsión al alza? Nosotros tenemos una previsión al alza tanto desde el punto de vista de los juzgados, por comentarlo con los jueces, sabéis todos, ¿no? Por el jurídico y por la relación y luego por la entidad financiera, ellos prevén un aumento de morosidad muy importante ya a primeros de año. Y en los juzgados, pues ellos están hablando de noviembre. ¿Qué pasa? Que la ley 3/2020 que se aprobó el fin de semana, pues tampoco nos va a ayudar mucho, porque es cierto lo que venimos diciendo, que hay empresas que ya no pueden seguir y que lo van a aguantar hasta diciembre, y ya con esta nueva normativa pues lo van a aguantar 3 meses más, entonces, o incluso 6. Entonces, lo que es verdad que hay una gran laguna que no ha dejado la normativa COVID es esa responsabilidad dónde va a quedar, porque ya el Supremo lo está diciendo. Yo escuché hace poco a Sancho Carballo y venía a decir principalmente que una cosa es no estar obligado a presentar el concurso y otra cosa es seguir agravando la situación de insolvencia, porque eso te va a perjudicar a futuro la fase de calificación. Y está claro, o sea, una cosa que los jueces tienen claro, que los fiscales cada vez más van teniendo claro y que nos va a perjudicar, y que ese aumento de concursos va a venir. Está clarísimo también. Sergio, ¿estáis en la misma línea en este sentido? Sí, un poco, bueno, pues efectivamente, tanto el Real Decreto 16/2020 como la reciente Ley 3/2020, aprobada publicada en el BOE el pasado sábado, exime del deber de presentar concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Y, bueno, pues en el mes de diciembre, efectivamente, diciembre-enero, se prevé la presentación no solo de preconcursos, sino también de bastantes concursos de acreedores, ¿no? Sin perjuicio del tema de la calificación que comentaban María Jesús y Gonzalo, el demorar simplemente la presentación del concurso en el tiempo, al final, pues bueno, no nos soluciona el problema del que hablábamos al principio, ¿no? Esa necesidad de anticipación que se requiere no solo para las situaciones concursales, sino para las preconcursales. Es decir, yo creo que las decisiones y los mecanismos deben ir adaptándose, deben ir adoptándose en el momento que procede, y el hecho de demorarlo en el tiempo para, en la medida de lo posible, tratar de evitar simplemente utilizar el concurso para evitar la responsabilidad del administrador, lo único que hace es dejarnos pues en esa cifra que hablábamos de 9 de cada 10 empresas que presentan concurso terminan en una situación de liquidación. Pero no os habéis atrevido ninguno a decirme una cifra. Nosotros el domingo publicábamos que previsiones de un aumento del 30%. Era un dato nacional, también os lo digo. No era un dato de Comunidad Valenciana. En cualquier caso, os quedáis con el aumento. José y Cayetano, no os atrevéis con un porcentaje, ¿no? Yo, ¿Un 30? ¿Te parece poco? Perdón. Parece bajo, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya sí, tenemos una cifra. El efecto retención. Es decir, lo que nos ha presentado en estos meses, si hacemos una comparativa interanual, evidentemente yo creo que va a ser superior al 30%. Además de la decisión propia de entrar o no en concurso, está el concurso necesario, ¿no? Es decir, yo creo que alguno tiene cargadita la pistola, es decir, pues algún proveedor, algún tal, pues está directamente ante la imposibilidad legal, esperando que llegue la posibilidad legal de instar concursos de terceros, ¿no? Entonces, por una y por otra, porque el crédito hay que empezar a devolverlo, va a incrementar la imposibilidad de pago, porque la situación COVID no se acaba de solucionar y de aquí a diciembre estaremos más o menos igual que ahora, más o menos, a lo mejor estamos algo peor, algo mejor, pero básicamente
no es una temporada alta absolutamente para nada. Yo creo que no es un buen mes, diciembre, enero. Bueno, si hubiera sido junio, hubiera sido mejor. Es decir, seguramente por la actividad, la cíclica, ¿no? Básicamente, o por los ciclos durante el año, en cuyo caso yo creo que es hasta un mal momento por eso, ¿no? En cuyo caso yo creo que interanualmente va a crecer más de ese 30%. Esto da paso a lo siguiente, que es además, no es que sea actualidad, es que estamos en este momento justo renegociando los ERTES y ya renegociando los ICO, porque ya autónomos ya lo han pedido oficialmente, una moratoria para los temas de los pagos de las líneas, y la COE ya se ha manifestado. No es que una moratoria a un corto plazo, es que deme usted como mínimo un año más, porque este panorama no se despeja. En vuestra opinión, los ERTES y los ICO están enmascarando ese retraso de necesaria planificación para presentar concurso. Pues José, que te toca. Sí, por supuesto. Hay quien habla de anestesia, hay quien habla de dopaje, pero lo que es evidente es que cuando en marzo nos encontramos con la situación del confinamiento y una parada brusca de la economía, como no habíamos conocido ninguna previamente, bueno, pues se adoptaron medidas. Se adoptó la medida de los ERTE, se adoptaron los créditos ICO, se adoptó el Real Decreto 16/2020, que pospone la presentación de concursos, porque era evidente que si no, la avalancha de concursos se hubiese dado en el año 2020, pero cuando el empresario tenga que volver a asumir la carga laboral, cuando se acabe el dinero de los ICOs y cuando se acabe la moratoria del Real Decreto, evidentemente es cuando de verdad vamos a ver en toda su crudeza las consecuencias de lo que ha sucedido. Es decir, antes la pregunta de ¿va a haber un aumento? Bueno, es que yo creo que eso nadie lo duda. Es decir, lo sabe el legislador que ha legislado pensando en ese aumento, lo saben los juzgados de lo mercantil, que están intentando rematar los concursos que están tramitando, porque saben que la avalancha va a ser absolutamente demoledora. Y yo soy incluso más pesimista que Gonzalo en este caso. Yo no creo que los preconcursos vayan a llegar en diciembre. Yo creo que los preconcursos van a llegar ya, porque el Real Decreto puede paralizar los concursos necesarios, aunque tiene razón Cayetano, que estoy seguro que hay mucha gente que está redactando, que tiene la pistola cargada para el 2 de enero presentarlo. El problema es que las ejecuciones, tanto contra las mercantiles como los avalistas, que hablábamos de la empresa familiar, estas ejecuciones ya han empezado y por tanto el preconcurso para suspender esas ejecuciones creemos que va a ser ya incluso antes, en octubre o noviembre. ¿Eso crees, Gonzalo y María Jesús? ¿Creéis que de lo que pase esta semana, porque sobre el tema de los ERTE, la COE se levantó de la mesa el otro día y estamos a 23 y no hay visos de que vaya a continuar, o por lo menos no se sabe ni siquiera cómo? Si los ERTE se acaban, que no se acabarán, pero no sabemos cómo se acaban ahora, si los ICOs no se concede moratoria, podrá pasar lo que dice José, que empezaremos a ver por fin cómo se van a situar los preconcursos o cómo se van a planificar, porque necesariamente lo van a tener que hacer. ¿Puede determinar eso, Gonzalo? Vamos a ver, yo pienso, yo creo que igual que pensamos todos en general, que es que los ERTEs no hay más solución que prorrogarlos. Lo que pasa es que, si echamos la vista atrás y vemos cuál ha sido la dinámica legisladora del gobierno que tenemos, pues no se ha caracterizado precisamente ni por su capacidad dialogante, ni por su capacidad empática, ni nada, ¿no? De hecho, pues todas las normas pues aparecen de repente, entran en vigor al día siguiente y en la gran mayoría de las grandes normas, pues la mayoría de las veces pues hay un montón de operadores que deberían haber participado en las negociaciones y no han participado, o que han salido muy, muy enfadados, ¿no? O sea que el hecho de que la COE se levante de la mesa a mí es que no me sorprende, porque es que a lo largo de los últimos 9 o 12 meses es que ha pasado lo mismo cada vez que se han sentado con este gobierno, que por otra parte la mayoría de las veces que dice una cosa luego hace otra totalmente diferente. Por tanto, pues tenemos que acostumbrarnos a vivir lo que tenemos, que es
pues va a vivir al día, a vivir a 2 días vista, a 3 días vista, a 4 días vista, lo cual es fatal para un empresario. Pero es verdad que ya empezamos a acostumbrarnos. Todos tenemos claro que el tema de los ERTE tiene que continuar. Se arreglará el día 30, en el BOE el domingo, pero al final se tendrá que arreglar. Y el tema de los ICOs, pues yo sinceramente soy más escéptico porque creo que fue injusto que el gobierno pretendiera solucionar todo el problema a base de conceder préstamos, ¿no? Porque lo único que ha conseguido es aumentar la deuda de las empresas y dejarlas en muy débiles, ¿no? Entonces, pues sí, tendrán que conceder una moratoria, pero al final no olvidemos que lo que hay es un instrumento financiero otorgado entre 2 empresas privadas y donde puede ser que en muchos casos haya avales personales, ¿no? Con lo cual, veo que la legislación ahí no es tan fácil como puede ser en el tema de los ERTE. Veremos qué solución le dan, pero no lo veo fácil. María, ¿cómo bueno, lo ves? Yo lo veo un poco igual que todos, ¿no? Que al final, efectivamente, o reprogramamos los ERTE y seguimos avanzando y tomamos un paquete de medidas nuevo en el sentido de los ICO y sobre todo también habrá que hablar con la banca. Porque ellos están dando ICO y siguen gestionando préstamos y de alguna forma tienen que seguir ayudando. Pero es que creo que es inevitable, porque si no, aunque ya avanzábamos también en el tema de la economía anestesiada o dopada o como queramos llamarlo, es cierto que está así, pero el empresario también va tomando conciencia, como dice Gonzalo, de su día a día, de que tiene que tomar decisiones de forma ágil. Y lo que nosotros siempre intentamos asesorar y decir, ¿no? Que tienen que ser decisiones racionales, que puedan documentar, que tengan sentido siempre para la viabilidad de su compañía, para que luego no les perjudique. Pero está claro que las medidas se tienen que seguir tomando. Y no vamos a ser lo único, ¿eh? Ya el otro día leí en el ABC que Alemania está prorrogando esta obligación de presentar concurso, que Alemania se había adelantado, pero lo hacían solo hasta el 30 de septiembre. Ya han dicho que hasta el 31 de diciembre y ya se lo están planteando muchos países europeos. Hay que retomar nuevas medidas porque esto no acaba, la vacuna no acaba llegando y las empresas tienen que seguir existiendo. Convive en esto, Sergio, ahí está la normativa ERTE, que la llamamos así algunos, pues esta improvisación y que ha generado auténticas lagunas legales con este texto refundido, porque se da en un momento especial y eso para vosotros también es doblemente dificultoso para todos los despachos porque tenéis que interpretar sobre la marcha. No quiero ni imaginarme cuando llegue a los juzgados qué pasará. Entonces, estamos en un momento de crisis sanitaria, seguimos. ¿Se puede combinar esa normativa ERTE con esa normativa de ley concursal? ¿Os va a suponer un problema a los profesionales y a las empresas en ese sentido? Bueno, yo creo que tanto los ERTEs como los ICOs son instrumentos que, bueno, ante una situación absolutamente excepcional, como comentábamos hace unos minutos, pues han sido muy útiles y eran necesarios tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista financiero, los ERTEs como los ICOs, y que, bueno, pues evidentemente yo entiendo que de una u otra manera habrá que ir prorrogándolos, adecuándolos un poco a la situación económica y a la situación sanitaria. En cuanto a si están enmascarando o retrasando los posibles concursos, que era la pregunta inicial, yo creo que va a depender un poco también. Es decir, son un mecanismo necesario, como decimos. A partir de ahí habrá empresas que con los ICOs y con los ERTEs puedan seguir funcionando, con mayores o menores problemas, pero puedan seguir funcionando, y otras que necesiten, pues adicionalmente necesiten de un procedimiento de refinanciación o de algún tipo de mecanismo preconcursal y en última instancia de un mecanismo concursal, ¿no? Entonces, pues bueno, va a depender un poco de las circunstancias en las que se encuentre cada empresa si realmente se está dilatando o demorando la presentación o no del concurso como consecuencia de esos mecanismos. Pero como tales yo entiendo que son mecanismos muy útiles y que han sido necesarios ante, insisto, esta situación absolutamente extraordinaria que estamos viviendo desde el mes de marzo. Por último, y para cerrar, por buscar también ejemplos y por aterrizar todo lo que estamos hablando en este tiempo de debate. Estamos en un periodo de crisis, hemos hablado ya de los perfiles de las empresas, pero me gustaría que entráramos en el ámbito de los sectores para cerrar. ¿Hay sectores, o por lo menos detectáis vosotros, que hay sectores más sensibles a esa salvación concursal?
estamos hablando, Cayetano, de solamente el turismo, porque parece que en los medios, y ahí entonamos el medio a culpa, ¿no? Solo tenemos que hablar del sector turístico. ¿Hay más sectores sensibles a salvarse o es el caso de cada empresa un mundo? No. Hay evidentemente, yo creo que hay sectores más y menos afectados. Más allá de los evidentes, pues yo creo que conocemos todos que, por ejemplo, están teniendo muchísimos problemas, pues empresas de venta por ejemplo, de ropa, de marcas. Estamos viendo últimamente que hay un menor consumo, hay una tendencia a consumir menos en determinados ámbitos, ¿no? Entonces, y hay algunas tendencias a consumir muy extrañas. El otro día escuchaba, no sé si lo visteis en televisión, apareció un reportaje sobre ventas de guitarras eléctricas, ¿no? Entonces, que había incrementado instrumentos musicales en general, un poquito por la situación de estar más en casa y de cierto confinamiento o de cierto miedo a salir. ¿Qué va a ocurrir con sectores en la provincia tan sensibles como son los propios que en campaña navideña venden muchísimo? Está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué va a pasar con el sector de juguete? Bueno, como es una crisis mundial, ¿qué va a pasar, ¿no? con este sector? ¿Va a haber un mayor consumo o un menor consumo? Yo creo que muchas cosas están por resolver, ¿no? Es decir, y por tanto creo que afecta, en mi opinión, a todos los sectores. Es cierto que determinados sectores y dentro de ellos determinadas empresas están teniendo situaciones de crecimiento, pues es evidente. La propia demanda nueva o añadida que genera la pandemia. Pero en general están todos los sectores afectados y el comportamiento de la demanda en los próximos tiempos yo creo que a mí me genera muchas dudas, ¿de acuerdo? Hasta el punto de que, por ejemplo, no sé si se va a consumir, por hablar de un sector, más juguete o menos juguete en los próximos meses, ¿no? La verdad es que no lo sé. Aparentemente, si estamos cerrados, puede ser más, ¿no? Pero otro tipo de comercio seguramente se retraerá el consumo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ropa, calzado, etcétera. Entonces, creo que en general están afectados todos, algunos dependerá de algunas variables, pero van a haber situaciones de menor demanda con total seguridad mientras que dure esta situación en la cual hay un cierto miedo a salir, hay, por tanto, dificultad o miedo a consumir, etcétera. José, ¿algún sector más nombrarías o crees que es sensible para que si nos estás escuchando que ponga un poco la alarma en marcha? No, en realidad el turismo es más que evidente, tú lo has dicho. No, lo que pasa es que es verdad que en la provincia de Alicante es un sector tan importante que es en el que más nos fijamos. El transporte de viajeros por carretera también está teniendo graves problemas. Efectivamente, lo ha dicho Cayetano, hay un menor consumo de determinados productos y es verdad que a cambio hay un crecimiento de otro tipo de productos. Lo que hay es un cambio de forma de plantearnos la vida. Por ejemplo, uno de los sectores que hay discusiones sobre si se va a ver perjudicado o favorecido por esta crisis es el sector inmobiliario. Hay quien opina que esta crisis va a favorecer al sector inmobiliario y hay quien opina que va a verse perjudicado. A día de hoy, lo cierto es que los precios del alquiler están bajando, así que parece que al menos inicialmente están siendo perjudicados. Pero fundamentalmente son los que todos conocemos: turismo, restauración y productos de consumo como ropa. ¿El resto queréis apuntar algún sector más que consideréis que nos estamos dejando fuera y que convendría tener la alerta encendida? Yo sí quiero hablar de que lo hemos dejado, aunque se ha mencionado, pero el calzado está pasando una crisis durísima, y está tanto en lo que es la provincia de Alicante, que sabéis que es un sector pues bastante relevante, no tiene el peso del turismo obviamente, pero el calzado en Alicante lo está pasando muy mal. Sergio, quiero añadir que se me ha olvidado una cosita y la habéis comentado. La segunda residencia está sufriendo muchísimo. Más allá de los datos globales que comentaba José, que estoy de acuerdo en el sector inmobiliario, pero las empresas que operan en segunda residencia no están pudiendo entregar viviendas, ni siquiera vender.
aunque alguno esté vendiendo online y esté escriturando a distancia, ¿de acuerdo? Pero no es lo habitual. Entonces están teniendo muchos problemas, no se están dando visados en muchísimos países para viajar hacia España y, por tanto, no se pueden culminar operaciones de compraventa y esto está generando una reestructuración, aunque sea temporal, dentro de muchas empresas. No hablo de intermediarios, solo estoy hablando de promotoras, y, por tanto, a partir de ahí, constructoras y toda la industria auxiliar se están viendo afectadas, se están ralentizando promociones, se están paralizando otras porque efectivamente el comprador no puede viajar a España o tiene grandísima dificultad. La segunda residencia está sufriendo y mucho y lo quiero destacar, ¿de acuerdo? En los próximos tiempos va a ser igual. Sergio, que te hemos dejado ahí. No, pero no, un poco, bueno, pues los sectores que habéis comentado, ¿no? Básicamente, pues bueno, son sectores que se están viendo más afectados por esta situación y bueno, pues dentro de cada sector después, cada empresa es un mundo y habrá que ver qué mecanismos necesita adoptar cada empresa. María, cerramos contigo, que ya hemos empezado y cerramos. Bueno, hay poco que añadir, ¿no? Al final es cierto que los sectores que se van a ver afectados son los mencionados. También creo que el sector de la aviación está sufriendo bastante y bueno, habrá que ir viendo poco a poco cómo evoluciona todo y cómo van saliendo. Pues bueno, muchas gracias a todos. Hemos cumplido con el tiempo, que también es un compromiso para la gente que nos estará viendo, esperemos que muchos. Y bueno, habéis aportado claves, habéis sido pesimistas y optimistas al mismo tiempo. Así es que agradeceros y me gustaría que Cayetano, al igual que ha dado la bienvenida, no sé con qué idea te quedarías un poco para cerrar, al margen de dar las gracias a todos por la asistencia. Bueno, pues nada, de nuevo me ha encantado estar con todos vosotros, sois geniales, aprendo muchísimo escuchando. Y bueno, yo por ser un optimista realista, ¿no? Es una situación que es evidentemente provocada por una crisis sanitaria, en sí misma es temporal, es evidente que va a ser temporal, pero ha generado un daño muy importante en la economía, ¿de acuerdo? Se ha transformado en una crisis económica directamente en sí misma, ¿no? Pero a partir de aquí todos vamos a poner lo máximo en las empresas, los que además de esto ayudamos a otros a salir de la situación, a poner nuestro máximo conocimiento para salir adelante. Hay muchas ganas, yo creo que hay mucha materia gris aquí y en general en el sector empresarial en la provincia y hay que poner la materia gris a funcionar para salir cuanto antes y cuanto mejor o la mejor manera de esta situación. Con esto me quedo, con que ganas no nos van a faltar, con total seguridad. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y a vuestros despachos por dejaros este tiempo para participar en el debate que hemos organizado Economía 3 junto a Fundesem. Desearos lo mejor y esperemos que os equivoquéis mucho en eso de más del 30%. Lo veremos en febrero. Mucho me temo que acertaréis, pero esperemos que os equivoquéis. Muchas gracias a todos y un saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un saludo.